Un saludo para todos los que ven este video. Este grupo está conformado por Yesenia Rodríguez, Dayana Pérez y quien les habla, John Edison Ramírez Castiblanco. En este video daremos a conocer diferentes conceptos de la física eléctrica y magnética. Bienvenidos. En este trabajo haremos un recorrido por todo el universo de la física eléctrica y magnética. Identificaremos a modo general los conceptos más relevantes. Profundizaremos en la electrostática. Daremos experimentos y un ejercicio práctico para poder comprender todos los factores importantes. Esto por medios tecnológicos que faciliten la comprensión de todos estos conceptos. Los objetivos a lo largo de este recorrido que vamos a tener es identificar los diferentes temas que abarca la física eléctrica y magnética. Esto pues con simples conceptos que nos puedan dar un panorama general, relacionar los factores más importantes de la electrostática por medio de unas infografías, experimentar situaciones donde se demuestra la electrostática con un experimento que veremos a continuación y también ilustrar un ejercicio matemático representativo de la electrostática. Este es el mapa mental que realizamos. Viajaremos por todo este mapa mental viendo 8 puntos importantes de los cuales se desprenderán diferentes conceptos y estaremos viendo cada uno de ellos. Esta es una vista general del mapa conceptual, el cual empezaremos el recorrido de inmediato. Bueno, iniciaremos con el primer tema de la física eléctrica y magnética que veremos en este mapa mental. El primer tema es la electrostática, el cual está dividido en la, la carga eléctrica, que hace referencia a esta puede ser positiva o negativa, y se refiere a las propiedades fundamentales de las partículas subatómicas, que conocemos como electrones y protones. El siguiente subtema sería la electricidad. Este tema se produce cuando las cargas eléctricas se mueven a través de un conductor. Es, es una definición pues muy general, pero pues es la manifestación de la energía eléctrica en forma de corriente eléctrica. La electrización. La electrización es el proceso mediante el cual un cuerpo adquiere una carga eléctrica, ya sea por fricción, frotamiento o por inducción. El campo eléctrico y potencial eléctrico. Esto hace referencia a una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por la unidad de la carga en un punto dado. Cargas eléctricas. Pueden ser positivas o negativas. La interacción entre las cargas de signos opuestos generan atracción, mientras que las de igual signo se repelen. Conservación de la carga eléctrica. Establece que la carga eléctrica total en un sistema aislado se mantiene constante por el tiempo. Fuerza entre las cargas eléctricas. Esto hace referencia a la ley de Coulomb. Describe la fuerza entre dos cargas eléctricas. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia entre ellas. Ahora veremos campos electrostáticos y potencial eléctrico. Va a estar dividido en 4 temas. Al último veremos 2 ejemplos en las aplicaciones eléctricas. El campo eléctrico hace referencia a la intensidad del campo eléctrico en un punto determinado, proporciona una representación dinámica de las interacciones electrostáticas. Potencial eléctrico.
Este hace referencia o se define como el trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un columpio desde el punto en el que se crea el campo eléctrico hasta el punto considerado. Campo eléctrico uniforme. Este campo eléctrico, por ejemplo, es entre las placas de un condensador plano o paralelo, que es aquel en el que la intensidad del campo eléctrico es constante en todas las direcciones y puntos del espacio. Las aplicaciones, veremos dos. Esas aplicaciones serán en la industria electrónica, que pues se utiliza para fabricar chips de computadora y circuitos integrados. También lo veremos en la industria automotriz, que es utilizado en pintura de automóviles, lo que llamamos pintura electrostática, que la pintura se carga eléctricamente y se adhiere a la carrocería de los vehículos, formando una capa uniforme de pintura. Bueno, seguimos con las cargas eléctricas en movimiento. Este tema se subdividirá en 8 partecitas y al último veremos las aplicaciones. Entonces, la primera que encontramos, corriente eléctrica, es el flujo de las cargas eléctricas a través del conductor. La podemos identificar mediante la letra A y representa la cantidad de carga que pasa por un punto en un intervalo de tiempo. Fuentes de voltaje. Esto proporciona la fuerza necesaria para que las cargas eléctricas se muevan de un circuito. Ejemplos comunes incluyen las baterías y generadores. Medida de la corriente y el voltaje. Entonces, pues la corriente se mide con un amperímetro, mientras que el voltaje lo medimos con un voltímetro. Esto en cuanto a su medición. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, pues son materiales de alta resistencia que se llaman aislantes, serían los aislantes, mientras que los que permiten el flujo de la corriente se llaman conductores. Em, la vemos siempre representada mediante ohmios y es la oposición al flujo de la corriente del circuito. Asociación de resistencias. En circuitos, las resistencias pueden estar conectadas en serie, una tras otra o en paralelo conectadas en los extremos. La resistencia total en una asociación en serie es la suma de las resistencias individuales, mientras que cuando las tenemos en paralelo se calcula de una manera distinta. Corriente continua. La corriente continua la vemos identificada con una doble C de corriente continua y fluye en una sola dirección constante. Corriente alterna, esta la veremos representada con una CA, que hace referencia a corriente alterna, y cambia su dirección periódicamente, como la que utilizan en la red eléctrica. Las aplicaciones. En estas aplicaciones veremos dos diferentes aplicaciones y las explicaremos. La primera son generadores de Van Graaff. Estos generadores son dispositivos espectaculares que demuestran la alta tensión debido a la electricidad estática. Además de su uso en demostraciones, también se emplean en investigaciones científicas. Aunque existen límites y prácticos debido a la polarización y ionización de los materiales circundantes, se ha logrado mediante estos generadores de Van Graaff voltajes de hasta 15 millones de voltios. Ya lo siguiente es la flexografía. Esta la encontramos en algo muy común, es el proceso utilizado en la mayoría de las fotocopias. ¿Cómo funciona? Se utiliza un tambor fotosensible que se carga eléctricamente. Después de esto, se expone a una imagen mediante luz o láser. Las áreas expuestas pierden su carga eléctrica, mientras que las no expuestas las mantienen. Ahí ya viene la parte del tóner, que también está cargado eléctricamente y se adhiere a las áreas cargadas en el tambor.
Finalmente el tóner se transfiere al papel y se fija mediante el calor. Esto pues hace que podamos sacar las copias sin necesidad de tinta líquida. Ahora veremos la electricidad. La naturaleza de la electricidad se manifiesta a través de la atracción y repulsión entre partículas cargadas eléctricamente. Proceso de, procesos productivos de la electricidad. La electricidad proviene de las llamadas energías primarias, por lo tanto la electricidad es una fuente de energía secundaria. Ahora veremos energías no renovables, son las que conocemos como el carbón, el petróleo y el gas natural. Y tenemos las energías renovables, las cuales provienen de fuentes naturales como son el sol, el viento, el agua y entre otras. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas, es el flujo de las cargas eléctricas que se distribuyen o propagan a través de un material conductor de electricidad. Transporte de la electricidad. Una vez generada la electricidad que hemos hablado, se transporta a través de un sistema de tensión eléctrica o tendido eléctrico. Ley de Watt. Establece que el potencial eléctrico, medida en vatios, es igual al producto o la multiplicación de la corriente eléctrica medida en amperios, que la vemos como I, entre los voltios. Entonces esto dice que el potencial es igual a los amperios por voltios. La ley de Ohm relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Esto dice que el voltaje es igual a amperios por resistencia. Sí, que los vemos representados ahí. Potencial de circuitos. Se refiere a las medidas para evitar sobrecargas, cortocircuitos o otros problemas eléctricos que puedan dañar los equipos o causar accidentes. Motores monofásicos y trifásicos. Los motores monofásicos, estos funcionan con una sola fase de corriente alterna y son los que normalmente utilizamos en electrodomésticos y cosas muy del hogar. Están los motores trifásicos, estos se utilizan tres fases y estos motores trifásicos son más eficientes y se emplean en aplicaciones de la industria y, y motores comerciales o máquinas ya muy para la manufactura. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar? Entonces en la industria y manufactura encontramos que pues, las fábricas utilizan maquinaria eléctrica para producir bienes y productos, desde líneas de ensamblaje hasta robots industriales. También encontramos la electrónica y comunicación. Nuestros teléfonos, computadoras y electrodomésticos dependen de la electricidad para funcionar. Además, la infraestructura de comunicación con las redes de telefonía e Internet también se basan en la electricidad. Continuaremos con los circuitos eléctricos. Este es uno de los temas más amplios que veremos en este mapa mental. El circuito eléctrico se define como una trayectoria o camino completo y, y cerrado a través del cual se puede circular una corriente eléctrica. Esto puede significar un sistema un sistema de conductores y componentes eléctricos que forman el camino o un circuito. Energía en los circuitos. En una medida de la cantidad de trabajo. Esta se identifica como una medida de la cantidad de trabajo. Cuando la corriente fluye a través de un circuito, actúa sobre los elementos del circuito como resistencia o motores. Resistencia interna. Es la cantidad de resistencia al flujo de la corriente dentro de la frecuencia del voltaje. Es como una resistencia adicional que se suma a la resistencia de la carga externa. Fuentes de voltaje.
Es un dispositivo que tiene dos terminales encargadas de generar un voltaje de salida, independientemente de las cargas que reciba. Como tal, forma parte de las denominadas fuentes eléctricas que también incluyen las fuentes de corriente. Leyes de Kirchhoff consiste en aplicar el principio de conservación de la carga eléctrica, el principio de la conservación de la carga de energías en los circuitos eléctricos, con la finalidad de resolver lo que tienen varias mallas. De esto identificaremos dos tipos de leyes. La primera ley de Kirchhoff es conocida también como la ley de las corrientes o la regla de los nodos y establece que la suma de las corrientes que está en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. La segunda ley pues hace referencia a los voltajes. La ley de la tensión o la ley de las mallas establece que la suma algebraica de las caídas de la tensión a lo largo de una malla es igual a cero. Circuitos en serie. Es aquel circuito que posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad o electrones. Desde un extremo del circuito, los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones a través de las resistencias hasta el otro extremo del circuito. Circuito paralelo. En un circuito paralelo hay más de un resistor. Como ejemplo podemos tener una bombilla y están conectados por muchos caminos. Esto significa que la electricidad o electrones pueden viajar desde un extremo de la batería a través de muchas ramas hasta el otro extremo de la batería. Circuito mixto. Si los elementos de un circuito están conectados en serie y otros en paralelo, sería un circuito eléctrico mixto. En otras palabras, es una combinación de los circuitos en serie y paralelo que acabamos de ver. Circuitos domésticos. Un circuito doméstico es un conjunto de interruptores que controlan los elementos de alumbrado y aparatos eléctricos de una vivienda. Los electrodomésticos están conectados en paralelo con la red eléctrica y los interruptores están conectados en serie con cada aparato. Circuitos industriales. Parte fundamental de la industria moderna y en todas las empresas en las que nosotros trabajamos son muy importantes. Estos circuitos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones como la iluminación, la alimentación de maquinaria y equipos, la automatización y el control de procesos. Aparatos de medidas, diseñados para conocer el valor de magnitudes eléctricas como la corriente, el voltaje, la resistencia, la potencia y todos estos conceptos que hemos visto anteriormente. Estos se representan en diferentes unidades: los amperes para la corriente eléctrica, los volts para el voltaje, los ohms para la resistencia y los watts para la potencia. Máquinas eléctricas. Son dispositivos electromecánicos con la capacidad de convertir energía eléctrica en energía mecánica. Esto se logra mediante la generación de campos magnéticos, los cuales actúan como líneas de fuerza que interaccionan con una bobina inductora para el desarrollo del movimiento de rotación de las máquinas. Los tipos de motores que podemos encontrar son motores de corriente continua, de corriente alterna, de inducción, motores síncronos, motores de reluctancia variable y motores paso a paso. Dispositivos eléctricos. Estos componentes poseen características eléctricas y electrónicas específicas, las cuales permiten cumplir diversas funciones como la de controlar, regular y modificar las señales eléctricas que circulan en un circuito.
almacenar información, generar y medir señales y más. Componentes eléctricos activos. Son todos estos que tienen la capacidad de generar o amplificar la señal eléctrica. Los componentes eléctricos pasivos no tienen la capacidad de generar una amplificación o una señal eléctrica, sino que su función es simplemente la de modificar, limitar o filtrar una señal existente. Dispositivos de control. Son un conjunto de dispositivos o mecanismos utilizados para dirigir el comportamiento de estos sistemas con el objetivo de mantener constante una variable deseada. Dispositivos de protección. Podemos encontrar los dispositivos de protección eléctrica son elementos esenciales para garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas. Podemos encontrar interruptores automáticos y disyuntores, fusibles, tomas de tierra, interruptores o lo que llamamos relés, protectores y aislantes. Técnicas de circuitos. Ayuda a determinar la cantidad desconocida como voltajes, corrientes, potencias, así como optimizar el rendimiento del circuito. Esto es análisis nodal, análisis de mallas, superposición, teorema de Ted-Bonin, teorema de Norton, transferencia máxima de potencia. Magnetismo y electromagnetismo. Magnetismo es la propiedad que tiene algunos cuerpos para atraer o repeler otros cuerpos a distancia, sin necesidad de establecer contacto físico. Un cuerpo magnético significa que puede ejercer una fuerza magnética, ya sea de atracción o de repulsión, sobre otro objeto. Esta fuerza magnética no, no se transmite por contacto como la gran mayoría de fuerzas, sino que es debida a las características del material que ejerce la fuerza. Campos magnéticos. Es un campo vectorial que se utiliza para representar la influencia magnética en un espacio. Es decir, el campo magnético sirve para representar el efecto de una fuerza magnética en diferencia de puntos en diferencia de puntos en un espacio. En el Sistema Internacional de Unidades, el campo magnético se mide en Tesla, lo que encontramos representado con la letra T. Inducción electromagnética. Explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y a la inversa, cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Michael Faraday es el responsable de la inducción electromagnética, la aplicación más común de electricidad en bombillas de material conductor en presencia de un campo magnético. Flujo electromagnético. El flujo electromagnético es la cantidad de energía electromagnética que atraviesa una superficie en un determinado periodo de tiempo. Aplicaciones. Las aplicaciones las podemos encontrar, como ya lo hemos visto anteriormente, en motores eléctricos. Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción entre campos magnéticos generados por corrientes eléctricas y campos magnéticos permanentes. Estos motores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como lo hemos hablado, desde electrodomésticos hasta maquinarias industriales. También lo podemos encontrar en la tecnología de telecomunicaciones o inalámbrica. Em, Electromagnetismo es fundamental en la tecnología de comunicaciones inalámbricas como el radio, la televisión, los teléfonos móviles, el Wi-Fi. Las ondas electromagnéticas se utilizan para transmitir información a través del espacio libre, lo que permite la comunicación a larga distancia sin necesidad de cables físicos. Ahora veremos la cuantización de la materia y la energía. Crisis de la física clásica y el origen de la física cuántica.
Crisis de la física clásica a finales del siglo XIX, los físicos llegaron a pensar que lo edificado por las ciencias estaba prácticamente completo. Sin embargo, en muy pocos años se realizaron varias experiencias que vinieron a demostrar lo contrario. Estos son los principales aspectos que hicieron que todo lo que se había edificado en la parte científica se derrumbara con gran rapidez. Los aspectos continuos de la emisión, la teoría de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, el efecto campo, el comportamiento dual de las ondas electromagnéticas. Origen de la física cuántica. La física cuántica surge con el siglo XX, correctamente en diciembre de 1900. El científico alemán Max Planck se vio obligado a fundar la teoría cuántica al verse incapaz con las leyes físicas clásicas de interpretar la emisión de luz por parte de un cuerpo caliente. Más tarde, Einstein siguió en este camino para descubrir que la luz se comportaba como una onda, pero también como un conjunto de partículas, los fotones. Curiosamente, Planck rechazó esta hipótesis y más curioso aún, el mismo Einstein más tarde pues también haría lo mismo con respecto a la física cuántica. Cuantización de la energía y efecto fotoeléctrico. Cuantización de la energía, un concepto fundamental de la física cuántica que descubre cómo la energía solo puede existir en cantidades discretas o paquetes. Teoría cuántica de Planck. Según la teoría cuántica desarrollada por Max Planck, diferentes átomos y moléculas pueden emitir o absorber energía solo en cantidades específicas. La cantidad más pequeña de energía que se pueda emitir o absorber en forma de radiación electromagnética se llama cuanto. La energía absorbida o emitida está directamente relacionada con la frecuencia de la radiación. Efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación electromagnética, luz visible o luz ultravioleta o en general ese tipo de luces. A veces se incluyen en el término otros tipos de interacción entre la luz y el material. Fotoconductividad es el aumento de la conductividad eléctrica de la materia o en diodos provocada por la luz, descubierta por Willoughby Smith en el selenio hacia la mitad del siglo XIX. Efecto, efecto fotovoltaico. Transformación parcial de la energía luminosa en energía eléctrica. La primera célula solar fue fabricada por Charles Fritts en 1884. Estaba formada por selenio recubierta de una fina capa de oro. Espectros de emisión y absorción de gases. Son fenómenos relacionados con la interacción entre la luz y los átomos en estado gaseoso. En los espectros de emisión podemos encontrar cuando un gas o vapor se activa de alguna manera, emite una luz. El hidrógeno tiene un aspecto de emisión con líneas específicas que corresponden a diferentes transiciones electrónicas dentro del átomo. Es el patrón de colores o líneas de luz que se observa cuando esta luz emitida se descompone mediante un prisma. Los aspectos de absorción ya son: un aspecto de absorción se produce cuando
una fuente de luz continua pasa a través de un gas y algunas de las longitudes de onda de la luz son absorbidas por los átomos o moléculas gaseosas. Los átomos o moléculas gaseosas son absorbidos, solo absorben fotones de la luz que tienen energía necesaria para excitar los electrones a niveles de energía más altos. Como resultado, el espectro de absorción muestra líneas oscuras o bandas de absorción en las longitudes de onda específicas, dando luz, dándole luz ha sido absorbida por los átomos o moléculas presentes en el gas. Al igual que con los espectros de emisión, las líneas de absorción en el aspecto son características de los átomos o moléculas presentes y se pueden utilizar para diferenciar la composición del gas. Modelos atómicos de Bohr y naturaleza dual de la materia. El modelo atómico de Bohr fue propuesto por el físico danés Niels Bohr en 1913. En este modelo, Bohr modificó la teoría del átomo de Rutherford, incorporando los conceptos de la cuantización del momento angular y los niveles de energía dis- dis- discretos. Por otro lado, la naturaleza dual de la materia se refiere al principio de que las partículas subatómicas como electrones y fotones exhiben tanto propiedades de partículas como de onda. Esta dualidad fue propuesta inicialmente por Louis de Broglie y se evidencia en fenómenos como la interferencia y la difracción observados en experimentos de dispersión de partículas de luz. Síntesis de Maxwell. Sintetizó la teoría del electromagnetismo mediante un sistema de cuatro ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell. En la primera ecuación de Maxwell nos indica o acredita a Carl Gauss establecer la relación entre el campo eléctrico y la distribución de la carga que lo genera. La segunda ecuación nos indica o garantiza la no existencia de monópolos magnéticos. En esta ecuación se establece que el flujo a través de una superficie cerrada siempre es nulo. En la tercera ecuación nos dice o nos especifica la ley de inducción de Faraday, que establece que un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico, es decir, que además de las cargas, la variación de flujo de una fuente de campo eléctrico. Cuarta ecuación, conocida como la ley de Ampere, permite calcular el campo magnético generado por una corriente eléctrica. Sin embargo, Maxwell, a partir de saber que un campo magnético variable genera un campo eléctrico, agregó en esta ecuación un término que indica que también los campos eléctricos variables producen campos magnéticos. Teoría cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es una de las áreas de la física cuyos principales objetivos de estudio son los elementos que se encuentran a nivel microscópico. Trata del estudio de la naturaleza de los materiales de todo lo que conforma nuestro universo en la escala más pequeña que podamos identificar, que es la escala atómica molecular. Límites de aplicabilidad de la mecánica clásica y origen de la física relativista. La mecánica clásica es una formulación de la mecánica para describirse mediante leyes
el comportamiento del cuerpo físico microscópico en reposo y las velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. La física relativista que se origen cantidades tan grandes que no se podían medir con las leyes de Newton, mecánica clásica. Mide cantidades iguales o incluso más grandes comparadas con la velocidad de la luz. Ya por último tenemos la física moderna. Vamos a ver la relatividad. Teoría de Einstein. Al conjunto de las formulaciones científicas desarrolladas al inicio del siglo XX por el físico Albert Einstein entre 1879 y 1955. Su objetivo era resolver el- la incompatibilidad teórica que existen entre los dos primordiales campos de la física, la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Teoría de la relatividad especial, 1905. Un tratado de física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias o de gravedad, donde se compatibilizaban las ecuaciones de Maxwell referentes al electromagnetismo con las de Newton referentes al movimiento. Teoría de la relatividad general, 1915. Una aproximación teórica de la gravedad y de los sistemas de referencia tanto inerciales como no inerciales. Generaliza la teoría de la relatividad especial y reemplaza la gravedad newtoniana en los casos en los que los campos gravitatorios son muy intensos. Postulados de la relatividad especial y sus consecuencias. Primer postulado de la relatividad especial. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales, es decir, aquellos que se muevan a velocidad constante en relación con los otros observadores. Segundo postulado. La velocidad de la luz en el vacío es constante e invariable para todos los observadores, independientemente de la velocidad relativa entre la fuente de luz y el observador. Consecuencias. La relatividad del tiempo. El tiempo no es absoluto, sino que está sujeto a la velocidad relativa entre observadores. Los relojes en movimiento respecto a un observador estacionario parecerían moverse más lentamente debido al efecto de dilatación del tiempo. Contracción de la longitud. La longitud de un objeto en movimiento relativo a un observador parecería contrarrestarse en la dirección del movimiento. Esta contracción de la longitud es perceptible solo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y es un fenómeno fundamental de la relatividad especial. Equivalencia de masa-energía. Muestra que la masa puede convertirse en energía y viceversa. Esto lleva a una comprensión profunda de la interconexión entre la materia y la energía y es fundamental en el campo en la comprensión de fenómenos como la fisión nuclear y la fusión nuclear. Invariancia de la velocidad de la luz. La constancia de la velocidad de la luz implica que el espacio y el tiempo son relativos y están entrelazados en lo que se conoce como espacio-tiempo. Esto lleva a conceptos como las dilataciones temporales y las contracciones espaciales. Equivalencias entre las masas y la energía y sus consecuencias prácticas.
La equivalencia entre la masa y la energía expresada por la famosa ecuación E, energía es igual a masa por velocidad de la luz elevada al cuadrado, propuesta por Albert Einstein, establece que la masa puede convertirse en energía y viceversa. Esta relación implica que incluso una pequeña cantidad de masa puede contener una gran cantidad de energía y viceversa. Fisión nuclear. En la fisión nuclear, una pequeña cantidad de masa se convierte en una gran cantidad de energía, como se observa en las explosiones nucleares y en la generación de energía en las centrales nucleares. Fusión nuclear. En la fusión nuclear, la combinación de núcleos ligeros para formar núcleos más pesados libera una gran cantidad de energía, mostrando nuevamente la conversión de la masa en energía. Tecnología nuclear y médica. La equivalencia de masa-energía es fundamental en diversas tecnologías, incluyendo la generación de energía nuclear. La medicina nuclear puede diagnosticar y tratamientos y enfermedades, así como la industria de la radioterapia. Tecnologías de fusión. La búsqueda de la fusión nuclear como fuente de energía sostenible se basa en la capacidad de convertir pequeñas cantidades de masa en grandes cantidades de energía, sin los residuos radioactivos de la fisión nuclear tradicional. Física nuclear, radioisótopos, física nuclear, solar. La física nuclear es una rama de la física que estudia las propiedades y los comportamientos de los núcleos atómicos, así como las interacciones nucleares. Dos áreas importantes de la física nuclear son radioisótopos y la física solar. Radioisótopos. Los radioisótopos son isótopos de un elemento químico que son inestables y experimentan desintegración radioactiva, emitiendo partículas subatómicas o radiaciones electromagnéticas. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la medicina nuclear para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, como trazadores en investigación científica y en diversas aplicaciones industriales. La física de los radioisótopos incluye la comprensión de las leyes de la desintegración radioactiva y la cinética de, de decaimiento y cómo se utilizan en diversas tecnologías. La física solar se centra en el estudio del Sol y los procesos físicos que ocurren en su interior, en su atmósfera y en la interacción de la radiación solar con la Tierra y otros cuerpos celestes. Los procesos nucleares en el núcleo del solar son la fusión nuclear de hidrógeno para formar helio, son fundamentales para entender la energía generada por el Sol. El estudio de la física solar abarca una variedad de fenómenos incluyendo la estructura y la evolución estelar, la actividad solar, las manchas solares, las eyecciones de masa coronal y su impacto en el clima espacial. La física solar tiene importantes aplicaciones en campos como la climatología, la astrofísica, la generación de energía solar y la exploración espacial. Nuestras tecnologías y nuevas tecnologías y nuevos materiales, como láser, fibra óptica y superconductores. La física moderna ha impulsado avances significativos en nuevas tecnologías y a materiales innovadores, incluyendo los mencionados, fibra óptica, láser y superconductores. Empezaremos con los láser, los cuales son dispositivos que generan luz coherente y altamente direccionable a través de un proceso amplificado de la luz mediante emisión estimulada.
La física cuántica proporciona el marco teórico para entender el funcionamiento de los láseres, incluyendo la emisión estimulada de fotones. Los láser tienen una amplia gama de aplicaciones en tecnologías de comunicación, medicina, investigación científica, manufactura y más. Por ejemplo, se utilizan en dispositivos de lectura de códigos de barras, cirugías láser, impresión de 3D, eh, en instrumentos científicos de alta precisión. Fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión de datos que utiliza el pulso de la luz para enviar información a través de cables de fibra de vidrio o plástico. La física de la propagación de luz y teoría de la información cuántica son fundamentales para cómo, para comprender cómo funcionan los sistemas de fibra óptica. La fibra óptica se utiliza ampliamente en las comunicaciones de alta velocidad, como la red de Internet, la telecomunicación y las conexiones de datos de larga distancia, debido a que la capacidad para transportar grandes cantidades de datos a, a velocidades extremadamente altas. Superconductores. Los superconductores son materiales que cuando se enfrían por debajo de cierta temperatura crítica exhiben una resistencia eléctrica casi nula y expulsan completamente el campo magnético. La física de la superconductividad se basa en conceptos como el emparejamiento de Cooper, la teoría BCS y otras más. Los superconductores tienen aplicaciones importantes en las tecnologías como la resonancia magnética, en la medicina, la generación de transmisión de energía eléctrica sin pérdidas de creación de dispositivos eléctricos de alta sensibilidad y tecnología de levitación magnética. Cosmología y origen y evolución del universo. La cosmología es una rama de la astronomía que estudia el origen, la evolución y la estructura a gran escala del universo en su conjunto. El Big Bang. La teoría del Big Bang es el marco cosmológico dominante que describe el origen y la expansión del universo observable. Según esta teoría, el universo comenzó como una singularidad extremadamente caliente y denso, hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, y desde entonces ha estado expandiéndose y enfriándose. Expansión cósmica. La evidencia observacional más importante que respalda la teoría del Big Bang es la expansión del universo demostrada por el corrimiento al rojo de las galaxias distantes. Esto indica que el universo se estaba expandiendo en el pasado y que las galaxias estaban más cerca entre sí anteriormente. Nucleosíntesis primordial. Durante los primeros minutos después del Big Bang, las condiciones del universo permitieron la síntesis de los elementos ligeros, como el hidrógeno, el helio y el litio, en un proceso conocido como nucleosíntesis primordial. Esta teoría proporciona una explicación para la abundancia observada de estos elementos en el universo. Formación de estructuras. A medida que el universo continúa expandiéndose, la gravedad comenzó a actuar sobre la fluctuación de densidad primordiales, llevando a la formación de estructuras a gran escala, como galaxias, cúmulos de galaxias y filamentos cósmicos. Energía oscura y materia oscura. Aunque la materia bariónica, materia ordinaria como la conocemos nosotros, y la radiación son importantes en la cosmología, la mayoría
de la densidad de la energía del universo parece estar compuesta por energía oscura y materia oscura, cuyas propiedades y naturaleza exacta aún no se comprenden completamente. Muy buenos días, mi nombre es Yesenia Rodríguez Cantillo. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la electrostática, que se encarga del estudio y análisis del comportamiento de las cargas eléctricas en estado de equilibrio, lo que es lo mismo los efectos que se generan en los cuerpos como resultado de sus cargas eléctricas, ya sean de atracción o rechazo. Cuando se descubrió la electrostática, los primeros indicios del estudio de la electrostática se remontan a la época de los griegos antiguos, cuando el filósofo Tales de Mileto identificó comportamientos extraños a partir de la fricción del ámbar con tejidos como la lana, generando la atracción de objetos con electricidad estática. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb, nombrada en reconocimiento del físico francés Charles-Augustin de Coulomb, del 1736 al 1806, que enunció en 1785 y forma la base de la electrostática. ¿Cómo se define la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. La fórmula de la ley de Coulomb. La F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en Newton. La Q es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica. La Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. R, distancia que separa a las cargas y que es medida en metros. Y la O es de suma importancia tener en cuenta la permitividad del material. ¿Cómo se genera la electrostática? La electrostática se produce cuando dos o más cuerpos pueden entrar en contacto y se separan de nuevo. Se trata de un fenómeno de superficies que da lugar a la transferencia de electrones de un átomo a otro. Se puede generar de la siguiente manera: carga eléctrica por frotación, carga eléctrica por inducción. A continuación hablaremos de las aplicaciones de la vida cotidiana dentro de la electrostática. Estos son fenómenos producidos por la electricidad cuando está situada en reposo sobre los cuerpos electrizados. Filtro electrostático, dispositivo captador de partículas. Está basado en el principio de precipitación electrostática. Precipitadores electrostáticos son dispositivos que se utilizan para atrapar partículas mediante su ionización trayéndola por una carga electrostática. Solo los filtros de aire electrónico y ciertos filtros secos de diseño especial son capaces de separar partículas de tamaño inferior a 5 micras. Nuestra aplicación en la vida cotidiana a través de la electrostática. Por ejemplo, la pantalla de la computadora se magnetiza. Si la apagas y tienes las manos en el cabello cerca, sentirás cómo él lo atrae, o una tela, etc. Los radios utilizan un proceso de magnetismo producir por imanes para convertir en sonidos las ondas. Los motores eléctricos de la licuadora tienen un campo magnético que hace que el eje gire y produzca el movimiento que acciona el mecanismo al motor. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Yesenia Rodríguez Cantillo. Hoy les hablaré de cómo funciona la electrostática a través de un experimento, pero antes de mostrarles este experimento, les hablaré de su función. Sabemos que toda la materia y nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de átomos, así como la cámara que me está grabando actualmente también está compuesta de átomos.
Los átomos tienen electrones y protones. Estas son cargas negativas y positivas y que se mantienen en neutro. A continuación veremos el experimento que les estaré mostrando actualmente. Sabiendo esto, procederemos con nuestro experimento. Nuestros materiales son un globo y unos papelitos. Al frotar el globo con el cabello y una vez que esté cargado de electrones, lo que haremos será esparcir los papeles sobre la mesa. Después de frotar el globo con mi cabello, lo único que haremos es pasarlo directamente a los papelitos. Entonces, como el papel tiene protones y el globo electrones, a la hora de acercarse el globo, hace que los papeles se muevan de esta forma. Mucho gusto, mi nombre es Dayana Pérez. Hoy les voy a dar una pequeña introducción que es la electrostática y vamos a explicar un ejercicio de la electrostática. ¿Qué es la electrostática? Es una rama de la física que se enfoca en estudiar, desarrollar y analizar las cargas eléctricas en reposo, es decir, las cargas eléctricas estáticas. Y vamos a dar el ejercicio de la siguiente manera. El ejercicio: calcular la fuerza que se ejerce entre las cargas carga 1 y carga 2 de más 1 por 10 elevado a la 6 coulomb, más 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb, respectivamente, distantes a una de ellas u otra de 5 centímetros. Como podemos observar, las cargas son positivas y eso nos lo indica en el mismo ejercicio. Vamos a empezar a introducir los datos, los que son vamos a graficar cargas positivas, carga 1 y carga 2. Este problema nos indica que están en 5 centímetros. ¿Cuál sería la distancia? La distancia sería de 0,5 centímetros. Sin embargo, debemos recordar que la distancia no debe estar en centímetros, sino que debe estar expresada en metros. Por lo tanto, 5 centímetros expresada en metros nos va a dar 0,5 metros sería, ¿vale? Entonces vamos a anotar los siguientes datos. Y vamos a calcular los datos. Y vamos a realizar los datos. Entonces, F es igual a la distancia que vamos a calcular de cada una, por lo cual no la vamos a calcular. Entonces, que tenemos la carga 1, que es igual 1 por 10 a la menos 6 coulomb, carga 2, número, que son estos mismos datos, y el otro de 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y acá está la distancia, que ya sabemos que es la distancia de separación, que debe expresarse en metros, que es 0,5 metros. Y también conocemos la constante de Coulomb, que es 9,10 elevado a la 9, 9, entonces son newton metros al cuadrado sobre coulomb
al cuadrado. Entonces, como podemos observar, lo único que vamos a hacer es reemplazar nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que la fuerza es igual que la constante de Coulomb, la fuerza 1 sobre distancia sobre el cuadrado, sobre 9 por 10 elevado a la 9 newton por metros sobre segundo. Igual, vamos con la carga que es 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. De igual forma está 2,5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Vamos a empezar vamos a reemplazar todos los datos que conocemos. Entonces, 9 por 10 a la 9, como les había explicado, sobre Coulomb cuadrado. Y eso va multiplicado en el 0,5 metros al cuadrado. ¿Listo? Al cuadrado. Entonces vamos a empezar a simplificar todo lo que se pueda simplificar. Coulomb al cuadrado se va con estos dos Coulomb, y aquí quitemos metros al cuadrado, que se va a simplificar, o sea, sale de ahí, y luego de salir del paréntesis va a terminar elevado al cuadrado. Por eso, ya que queda simplificado, entonces ya sabemos que se va a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a ingresar todos estos datos en la calculadora y vamos a multiplicar 9 por 10 elevado a la 9 por 1 por 10 elevado a la menos 6 por 2,5 por 10 elevado a la menos 6. Eso nos da, todo eso lo dividimos entre 0,5 elevado al cuadrado. Entonces el total que nos da es 9. El valor de la fuerza como tal es 9 newton. ¿Por qué 9 newton? Porque aquí nos ha quedado la unidad newton como resultado final. Y este sería el valor de la fuerza que ejerce entre las cargas, ¿sí? Y si nos ponemos a analizar qué tipo de fuerza es el que maneja las cargas, es repulsión sobre la carga 1 y la carga 2. De igual forma van a ser las mismas. Entonces va a tener un valor de 9 newton. Es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Entonces son exactamente iguales. Espero que les haya agradado y gracias. A lo largo de este recorrido podemos llegar a diferentes conclusiones. La primera es poder identificar todos los factores relevantes que nos ofrece la física eléctrica y magnética. Adicional a esto, podemos ver representaciones por medio de experimentos, lo cual nos permite palpar todos estos factores que nos ofrece la física eléctrica y magnética. Por último, también podemos identificar cómo hacer representaciones matemáticas, como lo podemos ver en el video de los ejercicios. Esto nos deja una gran enseñanza para interiorizar todo lo que tiene para ofrecer la física eléctrica y magnética y todas las ramas que la componen.